A ver, buenas tardes. ¿Se observa? Sí, doctora, sí se observa. Diagnóstico por imágenes de senos paranasales. Así es, doctora. Ok, buenas tardes con todos. A ver, el día jueves, la verdad que tuve un inconveniente. Dice que hoy día pedimos para recuperar la clase de senos paranasales y oído. En diagnóstico por imágenes de senos paranasales tenemos los siguientes objetivos en esta clase. Vamos a revisar la anatomía de senos paranasales y de las fosas nasales, de la cavidad nasal que está en íntimo contacto. Vamos a ver radiología, tomografía y resonancia magnética sobre patologías de esta entidad, senos paranasales y cavidad nasal. Los senos paranasales, ustedes los conocen, están ubicados en la base del cráneo, en íntimo contacto con las fosas nasales, también con la faringe, con la nasofaringe, con las órbitas. Estos senos paranasales se desarrollan después del nacimiento, dependiendo del estímulo que se le dé. Algunos pacientes incluso no desarrollan senos paranasales. Estos comienzan a desarrollarse de acuerdo al estímulo que se le dé. El niño cuando llora va estimulando el desarrollo de estos senos paranasales. Los primeros en aparecer son los senos frontales, que los ven acá, luego las celdas etmoidales, y por último, los senos frontales y esfenoidales, que no están representados los esfenoidales porque están detrás de las celdas etmoidales. Entonces, están viendo acá senos etmoidales, que son anteriores y también celdas posteriores, los senos maxilares, que son anteriores, los senos esfenoidales están atrás de las celdas etmoidales, y los senos frontales que están en el techo de las órbitas. Estas cavidades que se desarrollan después del nacimiento y van a adquirir su máximo desarrollo a los 12-13 años, están cubiertas por mucosa, igual que la mucosa de las fosas nasales. Están en íntima relación con las fosas nasales, como vamos a ver la anatomía. Y son 4 tipos de senos paranasales: 2 frontales, 2 maxilares, 2 esfenoidales y celdillas etmoidales, que son anteriores y posteriores en ambos lados. Estas no se desarrollan simétricamente, siempre hay uno que se desarrolla más, parece el derecho o el izquierdo. Presentan múltiples variantes anatómicas, algunas de las cuales predisponen a patologías o a desarrollar mayor cantidad de lesiones o complicaciones durante la cirugía. Eso es que el radiólogo tiene que informar las variantes anatómicas que va encontrando en el examen de senos paranasales. Y como ven ustedes, acá en el seno maxilar hay unas flechitas donde indica cómo drena este seno maxilar. Va a la fosa nasal, al meato medio. Ven ustedes acá la flechita por aquí, y se transforma en forma de moco las secreciones, ¿no? Y cuando hay una complicación, estas secreciones se inflaman las paredes o se quedan secreciones, como esta amarilla que está quedando dentro del seno frontal. Y comienza una inflamación que se llama sinusitis. ¿Qué técnicas de imagen tenemos para ver estas senos paranasales? Radiografías en plano frontal y lateral. Y hay 2 incidencias en el plano frontal, la Waters y la Cadwell. Esta se llama incidencia de Waters. Incidencia de Waters. Si miren cómo se toma la radiografía de incidencia de Waters, se toma apoyando la nariz y el mentón. También se le llama incidencia de Waters, también llamada nasomentoplaca. Nasal, mentón, apoyados en la placa. Por lo tanto, el paciente estira el cuello a unos... Doctora, Dime. disculpe, solamente está proyectando la primera diapositiva, o bueno, el programa de PowerPoint, pero está en la primera diapositiva. No se ve que está en la diapositiva que... Bueno, ahorita ya la cambié. Disculpen, parece que no proyecta en grande. Se queda pequeño. Otras voy a sacarlo, ¿ya? Vamos a dejar de compartir.
A ver, voy a volver a compartir, ¿ya? Voy a cerrar varias ventanas. Sí. A ver. Voy a buscar. A ver, ahí sí se ve, ¿no? Sí, doctora. En modo presentación, ¿podría ponerlo, por favor? Modo presentación. Sí, en la copita de abajo. Sí, en modo presentación está, es lo más grande. Nosotros lo vemos, vemos en el PowerPoint. En la copita estoy poniendo. ¿Están viendo un diagrama? Las radiografías. Objetivo se ve, doctora. Ahí se ve. No, doctora, ahorita ya no se ve nada. ¿Se ve objetivo? Se ve la carátula, doctora. La carátula, la primera diapositiva. Nada más. ¿Mm? No avanza. Ahí sí se ve, doctora. ¿Se ve introducción? Sí, introducción, doctora. Muchas gracias. Ya. Muy bien. El objetivo le decía que realizar la anatomía de los senos paranasales y las cavidades nasales y los hallazgos radiológicos, tomografía y resonancia de los tumores. Les mostré esta imagen en la cual veíamos la ubicación de los senos paranasales, las flechitas que indican la circulación del flujo de la mucosa, de las secreciones de los senos paranasales, como por ejemplo en el del seno maxilar, vienen hacia el meato y terminan en la fosa nasal, en el meato medio, ¿no? Y se transforma en moco.
igual del seno frontal, como drena a las celdas etmoidales y luego a las fosas nasales. Cuando estas secreciones se obturan o cuando hay una demasiada producción de secreciones, se produce inflamación de la mucosa y la retención de secreciones, ¿no? Y produce el problema de sinusitis. El desarrollo de los senos paranasales comienza más o menos después del nacimiento y termina alrededor de los 13 años. Las técnicas que tenemos para evaluar son las radiografías, frontal, Waters y Cadwell, y lateral. ¿En qué se diferencia la Waters? Esta es una Waters de la Cadwell. Por ejemplo, esta es Waters, también llamada, se ve la imagen radiográfica, ¿cierto? Sí, doctora, sí se ve. Ya. También llamada nasomentoplaca porque apoya la nariz y el mentón en la placa. El paciente estira el cuello más o menos unos 37 grados más o menos, estira el cuello, de tal manera que el rayo central va a pasar por el seno maxilar. Pues el seno maxilar se ve muy bien y los senos maxilares o la neumatización se ve radiolúcida, el aire se ve radiolúcido. La pared ósea radiopaca o radiodensa y muy delgadita. Estos son los senos frontales, los senos maxilares, las celdas etmoidales aquí a través de las fosas nasales y al costado de las órbitas. Acá hay una lámina ósea muy delgada entre el seno frontal y la órbita, se llama la lámina etmoidal, lámina papirácea. La lámina papirácea es parte del etmoidal. Estas son las fosas nasales, derecha, izquierda, el tabique nasal, el hueso propio de la nariz, así en forma de una pirámide. Esto de acá es el paladar duro. El paladar duro. Este es el arco cigomático. Este es el hueso cigomático. Este es el malar. Esta es una incidencia frontal en tipo Waters, en la cual el paciente apoya la nariz y el mentón. Y el seno frontal da hacia atrás. La incidencia de Cadwell, que es esta. La incidencia de Cadwell, el paciente apoya el seno frontal y la nariz. También llamada incidencia fronto-naso-placa. Cadwell, también llamada fronto-naso, nariz, placa. Esa, una incidencia en la que se observan muy bien los senos frontales, el desarrollo de los senos frontales y las celdas etmoidales. Se ven muy bien acá. Se ve la lámina papirácea que separa la órbita de las celdas etmoidales. Y normalmente los senos paranasal deben ser radiolúcidos, negros, por el aire que contiene. También podemos ver el tabique nasal, los cornetes nasales, el paladar duro. En esta incidencia de Cadwell se pierde definición de los senos frontales porque se superponen a los peñascos. Se superponen a los peñascos. Los senos maxilares no se pueden ver adecuadamente, mientras que los senos frontales sí se ven muy bien, igual que las celdas etmoidales. En la incidencia de Water se ve muy bien los senos maxilares, porque el peñasco está hacia abajo. Este es el peñasco. El peñasco está hacia abajo. Y finalmente la incidencia lateral. La incidencia lateral se hace con el rayo entrando por un costado de la órbita. Y se ve muy bien el seno esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores. Este es el seno esfenoidal que se desarrolla debajo de la silla turca. Ahí se desarrolla el seno esfenoidal por detrás de las celdas etmoidales. También veo muy bien la nasofaringe. Debe haber aire, esta es la nasofaringe. Debe haber radio lúcido por el aire que pasa por aquí. Cuando una hipertrofia adenoidea tapa la luz de la nasofaringe. Ay, perdón, me pasé. Tapa la luz de la nasofaringe. Muy bien, tenemos tres incidencias entonces. Dos frontales, Cadwell y Waters, y la lateral. Los senos frontales son las extensiones anteriores de las celdas etmoidales anteriores. Están ausentes en un 5% de la población. O sea, no se desarrollan en un 5% de la población, ausencia. Y son hipoplásicos, o sea, poco desarrollo en el 4% de la población. Los senos frontales se desarrollan entre las dos tablas óseas del hueso frontal, o sea, en el diplo del hueso frontal. De una forma de pirámide triangular de base inferior. La pared posterior, la más importante, también llamada pared cerebral porque es la más delgada, así que una sinusitis frontal puede atravesar hacia el endocráneo. Es una pared delgada de 1 milímetro. Se relaciona con las meninges y el cerebro.
La base tiene dos partes, una lateral, también llamada porción orbitaria, que está en relación con el techo de la órbita, y la medial, también llamada pared o base etmoidal. Veamos aquí, entonces en los senos paranasales. Esta es una tomografía. Es una tomografía en plano axial, haciendo cortes de arriba hacia abajo, en plano axial, los senos frontales desarrollados dentro del diploide óseo. Están neumatizados, está lleno de aire, se han desarrollado ahí. La tabla externa y la tabla interna. Recuerden que la pared interna es la más delgada, la que está en contacto con el cerebro. Una infección aquí podría traerse a esta pared delgada y provocar una meningitis. Un corte más inferior, tenemos aquí apareciendo por detrás los senos esfenoidales y por delante las celdas etmoidales. Las posteriores y un poquito las anteriores. Este es el tabique nasal y este es el cornete nasal superior. Cornete nasal superior. Un corte más inferior, a mitad de la nariz, tenemos ya la aparición de los senos maxilares, mejor visto el tabique nasal y los cornetes nasales. Esto se llama la apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides. Este es el hueso cigomático. El hueso cigomático. Este es el hueso malar. Hueso malar y se continúa con arco cigomático hacia atrás. Este es un corte también igual que el anterior, igual que más o menos esta de aquí, está entre esta y esta. Es un corte para ver estos conductos, muy importante. Estos conductos se llaman conductos lacrimonasales. Es por donde va a drenar las lágrimas que bañan continuamente el ojo, van a drenar por aquí a los senos maxilares y luego estos a las fosas nasales. Estos son los senos maxilares con sus conductos lacrimonasales a ambos lados. Tabique nasal, huesos propios de la nariz. Esta es la nasofaringe, esta es la apófisis pterigoidea. Porque esta es la fosa pterigoidea, es la fosa pterigoidea que está por detrás de los senos maxilares. Aquí están los músculos más importantes de la masticación. Este es un corte superior, este es un corte a la altura de las órbitas. ¿Para qué? Para ver muy bien las celdas etmoidales. Hay anteriores y hay posteriores. Todas llenas de aire, neumatizadas. Celdas etmoidales anteriores, posteriores del lado derecho, del lado izquierdo. Y miren la pared, las celdas etmoidales, la pared lateral, la que está en comunicación con las órbitas. Esta pared, esta lámina ósea se llama la lámina papirácea. Es una pared muy delgada, menos de 1 milímetro, muy delgada. Por lo tanto, una sinusitis mal curada aquí puede provocar una infección en la órbita. Por detrás de las celdas etmoidales, los senos maxilares. Estas son las alas del esfenoides, huesos propios de la nariz. Y por detrás también podemos ver los peñascos, ya que vamos a tratar de oído, estos son los peñascos. Y en los peñascos también se neumatizan, forman celdas de aire, son las celdas mastoideas. ¿Ya? Aquí vemos unos conductos, son los conductos semicirculares. Vemos un conducto aquí por dentro, esto es un conducto, el conducto auditivo interno. Estas senos paranasales que hemos conocido tienen drenajes. Hay un sistema de drenaje anterior y un sistema de drenaje posterior. También llamado unidad osteomiatal. Osteo porque realmente es hueso con meatos, con trayectos meatales para drenaje. El complejo osteomiatal anterior, ¿quiénes drenan? Es una vía común para que drenen el seno frontal, el maxilar y las celdas etmoidales anteriores hacia el meato medio de la nariz. Se compone de lo siguiente. Vamos a ver luego anatomía. Un infundíbulo maxilar, un infundíbulo etmoidal anterior, un hiato semilunar, el meato medio y el receso frontal. Hay otro complejo de drenaje también llamado unidad osteomiatal posterior, que sirve de drenaje para las celdillas etmoidales posteriores y para los senos esfenoidales. Estas drenan hacia el meato superior, o sea, hacia el cornete superior, a través de un receso llamado seno etmoidal.
Se compone del receso esfenoidal y del ostium del seno esfenoidal. Veamos anatomía. Este es un corte coronal, más o menos a la altura de las órbitas, o sea, la parte anterior, donde vamos a ver el seno maxilar 1. El 2, miren aquí, hay un espacio, ese es un meato. A ver, el 2 dice el infundíbulo dermoidal. Esta pared es el infundíbulo dermoidal. El 3 es un hiato semilunar. El 4, que está aquí, es el meato medio de la fosa nasal. El 5, cornetes medios. Este es el meato del cornete. El 5 es el cornete medio. El 6 el cornete inferior. El 7 el tabique nasal. Esta es la apófisis cristagalli. Esta es la lámina papirácea. Este es el seno paranasal frontal. De derecho, este es el izquierdo. Celdas etmoidales. Seno maxilar, seno maxilar. Esto de acá es el infundíbulo de drenaje, que va al meato medio. Lo cornete nasal medio, cornete nasal inferior. Estos espacios son los meatos. Este es el inferior, este es el medio, y el superior que no está representado aquí. Lateral, en tomografía, tenemos el seno frontal, como dijeron, tiene una forma de una pirámide de vértice superior y base ancha. Tenemos las celdas etmoidales anteriores y posteriores. El 3 es el seno esfenoidal. El 4 es el cornete medio, por lo tanto este espacio es el meato medio. 5 es el cornete inferior, por lo tanto es el meato inferior. Este espacio de aire, esta es la nasofaringe. Nariz y faringe, nasofaringe. Seno esfenoidal, esta es la silla turca. Esta le llaman lámina cuadrilátera o clivus. Este es huesos propios de la nariz. Este es el paladar duro y el paladar blando. Este es un corte más o menos también lateral, sagital, pero un poquito tirado hacia el parasagital. No es totalmente medial, este es parasagital. ¿Para ver qué? Para ver el drenaje. Miren el seno frontal, tiene acá esta línea azul, por ahí drena. Es un corte sagital mostrando el seno frontal, que es 1, que la línea azul representa el drenaje del receso por el receso frontal. O sea, este seno frontal tiene un receso para drenar. Está drenando por aquí. Tenemos el seno esfenoidal. Entonces, este es el receso del seno frontal que va a drenar hacia el meato superior. Hacia el meato superior nasal. Esta es una celdilla muy importante, muy conocida. Esta es la celdilla de Ager-Nassi. Es una celdilla muy importante para anatomía, sobre todo los otorrinos tienen que conocer la forma de esta celdilla, porque puede tener varias formas de presentación, anomalías, y podemos dañar cuando se hace una cirugía nasal sobre todo. Es otro corte coronal de los senos paranasales para ver esta línea azul que representa el receso frontal, el drenaje del seno frontal hacia el meato superior. Esta línea roja está señalando el proceso uncinado o apófisis unciforme, y este es el conducto de drenaje del seno maxilar. De los cornetes medios, cornete inferior, tabique nasal, apófisis cristagalli. Otra vez, el seno maxilar, el ostium de drenaje, esta es la apófisis. Todo esto es un complejo de drenaje anterior, complejo osteomeatal de drenaje anterior, compuesto por lo siguiente: el ostium del seno maxilar,
el infundíbulo etmoidal, el hiato semilunar, el proceso uncinado, el meato medio que va a recibir las secreciones. Estos son los senos esfenoidales, que son los más posteriores en plano coronal de tomografía. Si bien esta es una ventana ósea, es importante recalcar que aquí hay estructuras muy importantes. A los costados de los senos esfenoidales están los senos cavernosos. Acá tenemos un diagrama, este es el seno esfenoidal, de hueso. Pero hay una estructura muy importante, el seno cavernoso, que está lleno de sangre venosa, por la cual es una estructura ósea, pero está lleno las celdas están llenas de sangre venosa, en la cual también está atravesado por pares craneales. Tenemos aquí, está atravesando por arriba el nervio ocular, el troclear, está atravesando el nervio abducens, el nervio oftálmico y la tercera rama del nervio maxilar. Además, también contiene la porción sigmoidea de la arteria carótida interna. Ese es el sifón carotidio, este sifón, dentro del, acá está el sifón, dentro del seno cavernoso. Y acá están el seno cavernoso. Importante porque una infección del seno esfenoidal mal curada puede provocar trombosis aquí, trombosis venosa. Por encima por el techo del seno esfenoidal, recordemos que está la silla turca conteniendo la hipófisis. Este es un corte coronal para ver las estructuras de las fosas nasales. Tenemos el cornete inferior, el cornete medio, los meatos, los espacios que quedan entre ellos, el meato inferior, el meato medio, el septo nasal, el seno frontal, y si ven acá, se dan cuenta ustedes, este seno frontal derecho tiene secreciones. Hay secreciones, hay inflamación ahí. Normalmente se ve la pared ósea, y una pared ósea delgada. Mírenla porque luego vamos a hacer patologías. Esta es la lámina papirácea, celdas etmoidales, senos frontales. En el derecho hay secreciones. Indicaciones de imágenes en senos paranasales. Cuando sospechamos una sinusitis aguda, de una sinusitis crónica de larga data, para ubicar y tomar el tamaño del tumor, para ver qué estructuras compromete. A veces para una cirugía, previa una cirugía de tabique nasal, ante un traumatismo para investigar pequeñas fracturas no evidenciadas en radiografía, para ver variantes anatómicas o para un control pre y postquirúrgico. Veamos primero un paciente que tenía cefalea, un resfrío reciente, le tomamos una radiografía en incidencia de Waters y observamos que estas paredes de los senos maxilares están delgadas, pero hay un contenido radiopaco que forma un nivel. Esta es una sinusitis aguda. La sinusitis aguda se caracteriza porque el seno paranasal tiene un nivel hidroaéreo. Puede haber engrosamiento de la mucosa, tanto del seno maxilar como de los cornetes, de las fosas nasales. ¿Ya? Algunos le llaman tumoración del cornete nasal, o sea, el cornete es tumefacción esa. No es tumoración, es tumefacción. Es tumefacción del cornete nasal, tumefacción del cornete nasal, tumefacción del cornete nasal. ¿Ya? Y vemos el seno maxilar del otro lado, está bien neumatizado, igual que los senos frontales, igual que las celdillas etmoidales. Es una sinusitis aguda maxilar derecha. Es otra paciente también, y vemos niveles hidroaéreos en los senos maxilares, pero esta es una incidencia también de Waters para ver senos maxilares. Vemos los niveles hidroaéreos y las paredes óseas normales. Hay tumefacción de la mucosa nasal. Es una sinusitis aguda, maxilar aguda. Pero si nosotros vemos que la pared ósea está gruesa, densa, la mucosa, hay secreciones que obturan los senos maxilares, esto es una sinusitis crónica.
En la sinusitis crónica se engruesa la pared ósea. Hay una ocupación de secreciones, hay una ocupación de los senos paranasales por secreciones, no solamente en los senos maxilares, también en las celdas etmoidales. Los cornetes están hipertróficos. Hay obturación del ostium de drenaje. Esta es una sinusitis crónica. Incluso el tabique nasal tiene un espolón óseo que va a obturar la fosa nasal. Sinusitis crónica. El mismo paciente anterior, como vemos, la pared ósea está gruesa, ocupación de secreciones en celdas etmoidales y los senos maxilares, además el tabique está desviado. El tabique nasal se ha desviado hacia la derecha. Desviación del tabique a la derecha. Entonces una sinusitis crónica maxilar, etmoidal y también es fenoidal. El fenoide también está grueso, esta pared. También es fenoidal. Este es otro paciente y vemos acá la pared ósea gruesa, la mucosa gruesa de una sinusitis crónica maxilar derecha. Comparo con la izquierda y miren cómo está la izquierda, la pared normal y está muy bien neumatizado. En la sinusitis crónica también puede haber tumefacción de la mucosa de los cornetes. También puede haber, igual que en la sinusitis aguda. Muy bien, algunas variantes anatómicas. Se dan cuenta ustedes, los cornetes nasales tienen un giro de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y en este cornete nasal vean que no está girado, simplemente está el cornete está neumatizado, se ha llenado de aire el cornete. Eso se llama neumatización del cornete. Eso puede ser condicionante de una patología inflamatoria porque no ayuda a las secreciones, obtura la fosa nasal, incluso el paciente se siente con una deformación en la fosa nasal. Eso también se denomina concha bulosa. Es una variante anatómica en la cual el cornete ya de nacimiento viene neumatizado. Concha bulosa condiciona patologías inflamatorias. Seno maxilar y un poquito de secreciones por aquí. En estas imágenes de un paciente que tenía cefalea crónica y le hacen una tomografía, plano axial, plano coronal y no ha desarrollado senos frontales. Ya tiene más de 15 años y no se ve. Esto es una aplasia de senos frontales. No hay desarrollo de senos frontales. ¿Y para qué sirven los senos frontales? Tampoco lo habíamos dicho. Los senos frontales sirven para resonar la voz, nos ayudan a mejorar la voz. Este paciente debe tener dificultad para hablar o debe tener una voz más nasal, porque no hay desarrollo de los senos frontales. Dos, segunda función de los senos paranasales es disminuir la temperatura del endocráneo. Un buen desarrollo de senos paranasales va a hacer que adelgace la tabla ósea y mejorar la temperatura del endocráneo. Esos pacientes que no desarrollan senos paranasales, sobre todo los frontales, cursan con cefaleas crónicas, son pacientes con migraña. Pasamos a otra patología de senos paranasales, una incidencia de Water en la cual vemos acá una lesión pequeña, osteoblástica, producción de hueso. Esto es un tumor frecuente benigno óseo en los senos paranasales, se llama osteoma. Es osteoma, no, es un osteoma. ¿Ya? Es un tumor osteoblástico de pequeño tamaño en los senos paranasales, es un osteoma. Otra patología de los senos paranasales, vamos a ver aquí, que es un paciente generalmente adulto, viene con problema de cefalea y le toman una tomografía y vemos aquí en el plano axial, ventana ósea, plano axial, ventana de partes blandas, plano coronal, ventana ósea. Y vemos que hay una lesión de partes blandas, de densidad de tejidos blandos, que erosiona la pared media del seno maxilar derecho y se introduce a la fosa nasal, está invadiendo la fosa nasal. Acá se ve mejor, es un tumor de partes blandas que compromete la fosa nasal, incluso hasta la nasofaringe se va. Erosiona la pared medial. Se ve tanto en el axial como en el coronal. Miren cómo amplía el ostium de drenaje. Lo ha erosionado el ostium de drenaje y se ha metido a la fosa nasal. Este es un papiloma tipo invertido.
También le llaman papiloma schneideriano. Es un tumor benigno, pero de comportamiento agresivo. Erosiona la pared ósea medial. Ese mismo papiloma visto en una resonancia magnética en una imagen T2. Miren qué vascularizado está. Recuerden que el T2, el agua brilla, es blanca. Y esta es una secuencia en la cual le suprimieron grasa para que no se confunda con la grasa. Entonces es un tumor bastante vascularizado, con bastante líquido. Ocupa la seno maxilar y también la fosa nasal. Veamos qué tenemos por aquí. Son ventanas óseas en plano axial y en plano coronal. Ese es otro paciente, pero solamente tenía el papiloma en la fosa nasal y en la nasofaringe. Es un papiloma también. Es una lesión benigna. Son masas, dice, de densidad de partes blandas que ocupa el meato medio y remodela el hueso. Ocupa el meato medio de la fosa nasal y remodela el gas el hueso. Aquí lo vemos en el coronal. Miren cómo abomba la pared ósea. Ocupa el meato medio y el meato inferior también se ve acá. Esta es una resonancia magnética en plano T1. T1 donde el agua es negra, es hipointensa. Y le han puesto contraste para ver la vascularidad de este tumor. Le han hecho supresión grasa también en T1. Y para ver cuánto capta contraste, le han hecho supresión grasa. Este es un tumor que está en la fosa nasal, en la nasofaringe. Es un tumor de pacientes jóvenes, muy vascularizado, tiene bastante vasos. Es una lesión benigna, pero se comporta agresivamente porque va erosionando estructuras. Puede haber vacíos de señal por la hemosiderina, porque sangra este tumor, es un tumor sangrante. Tumor muy vascularizado, es un nasoangiofibroma juvenil, muy frecuente en jóvenes, nasoangiofibroma juvenil. Acá también pueden ver los senos cavernosos, Otro tumor de senos paranasales, vemos aquí un tumor formador de hueso dentro del seno frontal izquierdo. Acá se ve. Este es un osteoma. Tumores pequeños formadores de hueso. Como dije, es frecuente, tanto a nivel frontal como etmoidal. Este es un tumor muy agresivo, tumor sólido, heterogéneo, con necrosis, que destruye la pared anterior, la pared lateral, la pared medial, se mete a la fosa pterigoidea, miren la fosa pterigoidea, ha destruido la pared posterior, se introduce la fosa pterigoidea, destruye la pared medial, se abarca la fosa nasal, destruye la pared anterior. Es un tumor muy agresivo, miren cómo destruyó el hueso aquí, de ventana ósea, de ventana de partes blandas, miren cómo destruyó la pared anterior, medial, lateral. Hice incluso el cornete nasal. Este es un cáncer, un carcinoma, generalmente los epidermoides son muy agresivos. El tumor más frecuente en fosas nasales es el epidermoide. Es el más agresivo y destructivo. A ver, acá hay un casito clínico donde tiene varias patologías este paciente. Es un varón de 28 años con cefalea crónica y obstrucción de la fosa nasal. ¿Qué encontramos? Miren acá este cornete. Se llama cornete paradójico cuando gira en sentido contrario a lo normal. Cornete paradójico. Y el cornete medio buloso bilateral tiene concha bulosa bilateral. Todo esto condiciona disminución del espacio del meato medio, sobre todo en el izquierdo. Entonces obstruye el ostión de drenaje y miren cómo se queda inflamada la mucosa del seno maxilar izquierdo. Es una sinusitis maxilar izquierda, una concha bulosa bilateral y un cornete inferior hipoplásico. Tabique nasal desviado hacia la derecha. Este paciente cursa con obstrucción nasal. Se puede palpar el cornete, pero no sabemos, tenemos que hacer una tomografía para ver la neumatización
del cornete medio. Otro caso clínico importante. Miren, aquí el paciente tiene celdas etmoidales muy bien, seno esfenoidal derecho muy bien neumatizado, pero en el izquierdo mitad lleno de secreciones las celdas etmoidales anteriores con niveles, el seno esfenoidal, de una sinusitis aguda, etmoidal y esfenoidal. Pero como les dije, acá las paredes son delgadas y esta infección se metió al seno cavernoso. Por lo tanto, el seno cavernoso no capta todo el contraste. Hay áreas hipodensas por falta de irrigación por trombo, por infección. Esta es una trombosis del seno cavernoso izquierdo. La vena oftálmica que debía drenar ahí no puede drenar y se dilata. Hay una dilatación de la vena oftálmica por trombosis del seno cavernoso. Y esta trombosis se provocó por una sinusitis etmoidal y esfenoidal. Esta es una tomografía con contraste, para representar muy bien la vena oftálmica dilatada. Otro casito clínico en el cual el paciente llega pues de la sierra y tiene una gran masa tumoral en el plano coronal. En el plano coronal vemos en el seno maxilar izquierdo, ¿no? Cómo ha destruido las paredes óseas, lateral, medial, incluso ha invadido la órbita, la cavidad orbitaria, y se extiende también a la fosa nasal. Es un carcinoma epidermoide del seno maxilar izquierdo, avanzado por la gran destrucción ósea que ha provocado. Este es otro casito clínico, también complicación de sinusitis. Este paciente tiene una sinusitis etmoidal, tiene secreciones en celdas etmoidales. Este paciente no era bien curado y el paciente hizo un absceso superióstico, una colección por debajo de la lámina papirácea que desplaza el músculo recto interno. Un absceso superióstico en la cavidad orbitaria a partir de una sinusitis aguda etmoidal y esfenoidal izquierda. Muy bien, no sé si hay preguntas de senos paranasales. Chicos, ¿se escuchó? Sí, doctora, sí se escuchó todo. Ok, de repente se me fue también otra vez. ¿No hay preguntas? Pasamos al otro tema entonces. Si hay preguntas. A ver, ¿se ve? Sí se ve, doctora. Ya. Mastoides y oído. El objetivo aquí es conocer la anatomía, tanto el oído medio, el oído interno y el oído externo. Eso fundamentalmente por tomografía, en los diferentes planos. Recordad que el oído medio es una cavidad ubicada en la porción petrosa del hueso temporal. Ya les enseñé que es el peñasco o hueso petroso. El oído medio está entre el oído externo y el oído interno. Este oído medio también se comunica con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. También se comunica con las celdas mastoideas. El oído medio consta de 6 partes. Una parte lateral o membranosa, una parte medial o laberíntica, una pared superior o tegumentaria, también llamada epitímpano, la pared inferior o yugular, la pared posterior o mastoidea y la anterior o carotidia. Veamos. Ubiquémonos primero en esta anatomía. Ven el diagrama, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Tenemos acá el pabellón auricular. Luego tenemos el conducto auditivo externo. Y todo eso es oído externo. El conducto, el pabellón auricular. Es cierto, la pared
ósea es parte del hueso peñasco y en esta pared ósea desarrolla celdas mastoideas y está cubierta por también una lámina de grasa y también algunos músculos. Es oído externo. El oído medio es esto de aquí. El oído medio comienza con la membrana timpánica, que es el límite entre el externo y el medio. Luego viene la cadena de huesecillos, muy chiquitos. El primero, el más pegado hacia la membrana timpánica, es el martillo, que tiene un brazo y una cabeza. La cabeza va hacia arriba, es el epitímpano. Todo esto es el oído medio. Tiene una porción epitímpano o ático, una porción del mesontímpano, donde lo principal es esta ventana oval, mesotímpano, y el hipotímpano, que es esta porción inferior que se comunica con la trompa de Eustaquio hacia la nasofaringe. Este oído medio tiene una presión que si uno va a la altura, de repente muchas veces les han pasado a ustedes, puede la presión en el conducto auditivo externo ser menor por la altura, y si es menor, la presión del oído medio empieza a empujar la membrana timpánica y a ustedes les duele, quedan sordos. Lo que se hace es tratar de abrir la trompa de Eustaquio, bostezando, para que la presión que existe en el medio ambiente se equipare en el oído medio, a través de la trompa de Eustaquio. Recordad que la trompa de Eustaquio termina en la nasofaringe, la fosita de Rosser-Müller, que después lo voy a mostrar. Entonces, este es el oído medio muy importante con sus tres porciones, epitímpano o ático, mesotímpano, hipotímpano. Tres huesecillos. El martillo, que tiene un brazo, una cabeza. La cabeza se articula con el yunque. El yunque se articula con el estribo, que es el huesecillo más chiquitito. Y es el que tapone, el que cubre la ventana oval. El oído interno es esto de aquí. El límite es la membrana redonda y la membrana oval. Hay dos ventanas acá, la redonda y la oval. Esta es el oído interno, tiene una porción de cóclea hacia adelante, 2 vueltas 3/4, y hacia atrás vestíbulo. Del vestíbulo salen 3 canales semicirculares, ¿ya? Uno superior, uno posterior y uno lateral. Aquí en el vestíbulo pues hay la endolinfa, la perilinfa, que va a llevar información que le transmite la cadena de huesecillos. Por eso es que la cadena de huesecillos del estribo está en íntimo contacto con la membrana oval, que es parte de la comunicación con las linfas que contiene la cóclea, los vestíbulos y los canales semicirculares. Este oído interno, conformado por cóclea, vestíbulo, canales semicirculares 3, van a tener raíces nerviosas que van a salir de ellos, el nervio facial, el nervio vestibular, el nervio auditivo, todo hace un paquete, atravesando el conducto auditivo interno. Entonces tenemos así, oído externo, oído medio, oído interno. ¿Está claro? Porque todo vamos en imágenes ahora. Este es un plano axial de una tomografía. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Este es un corte superior, más o menos en el epitímpano aquí. Como es axial, va a ser así. Es un corte axial donde vemos las celdas mastoideas periféricas. Acá está el peñasco. Este es el conducto auditivo interno. Esta es la cóclea adelante y el vestíbulo atrás. Auditivo interno, cóclea adelante, vestíbulo atrás. Recuerden que de vestíbulo y cóclea salen pares craneales que van a atravesar este conducto auditivo interno en dirección de la base de cráneo a la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Como este es un corte superior, vamos a ver que estas celdas mastoideas tienen también una porción antromastoideo, que es una porción neumatizada sin celdas que recoge las secreciones de las celdas mastoideas. Estas secreciones pueden atravesar el aditus sedando, que es la porción más delgada, que comunica con el epitímpano. Este es el epitímpano y esta es la cabeza del martillo y esta es la articulación que hace con el yunque. Articulación, yunque, martillo. Seguimos. Este es otro corte axial. Perdón, este es un corte axial.
Sí, también es otro corte axial. Acá está el antro mastoideo, el adductus ad antro, la porción más delgada, es el epitímpano, las celdas mastoideas. Acá hay más celdas mastoideas, pero este es un corte inferior a nivel del hipotímpano, donde veo el conducto auditivo interno, externo aquí, desde el hipotímpano. Un corte de altura del hipotímpano, donde se llega a ver el antromastoideo, que es donde drena todas las secreciones de las celdas mastoideas, el adductus ad antro, que es la porción más delgada de este antromastoideo, y demostrando el desarrollo de las celdas mastoideas. En el corte axial también se puede ver la membrana timpánica que separa el oído externo del oído medio. Otro corte axial a la altura del epitímpano. Vamos a ver acá, el asterisco indica el vestíbulo y están haciendo su canal semicircular por aquí. Y esta es la cóclea, un plano axial. Este es un corte axial, también mostrando el canal semicircular, la parte superior. Este es un corte otra vez axial, pero más inferior que el anterior, donde mostrando el canal semicircular lateral. Este es un corte axial más inferior que el anterior, donde muestra el canal semicircular posterior. Son 3 canales semicirculares: superior, posterior y lateral. Pasamos a los planos coronales. Coronales. Arriba, abajo. Lateral, medial. Vemos acá las celdas mastoideas, el antro mastoideo, el adductus ad antrum, el oído medio. Esta es la ventana oval. Esto se llama escudo, como una garrita, como una garra que sirve para que se inserta la membrana timpánica. Este es el conducto auditivo externo. Esto que señala se llama escudo, escutum, muy importante. Cuando hay una infección se erosiona esta porción. El escudo sirve para implante la membrana timpánica. Aquí tenemos la trompa de Eustaquio por aquí, la trompa de Eustaquio. Esto es el vestíbulo, un canal semicircular, otro canal semicircular, ventana. Esta es la ventana oval. Este es el conducto auditivo interno donde van a pasar las raíces nerviosas. Otro corte coronal, y demostrando el escudo, señalando el escudo, ya, la membrana timpánica y el annulus timpánico, que es la porción más inferior para insertar a la membrana timpánica. Conducto auditivo externo, oído medio, ahí están los huesecillos, esta es la ventana oval, esta es la cóclea, este es el hipotímpano, este es el dorso del peñasco. Otro corte coronal, demostrando las porciones que tiene el oído medio, como les dije, epitímpano o ático, que va a contener a la cabeza del martillo, y la articulación con el yunque. Esto pues es neumatizado, lleno de aire, y hay espacios. El receso epitimpánico, el espacio de Prusac, es el espacio que hay entre el martillo y el escudo. Todo es el epitímpano. La región media es el mesotímpano y la región inferior el hipotímpano. Ya, bueno, acá está señalando un conducto. Es la porción por donde pasa el nervio facial, la porción timpánica del nervio facial. Esta es la cóclea, dorso de peñasco. Conducto auditivo externo. Esto es un corte que va a señalar el hipotímpano. El hipotímpano se comunica con la trompa de Eustaquio por aquí. Hipotímpano, escudo, membrana timpánica, huesecillo. Mira qué bonito se ve la ventana. Aquí se ve bien bonito la articulación de la membrana de la ventana oval con el estribo. Este es el vestíbulo, los canales semicirculares. Conducto auditivo interno.
La ventana oval es la estructura más importante que comunica lo que sucede en el oído medio con el oído interno. Por eso es que ahí el asterisco en amarillo indica la ventana oval. Ahí debe encontrarse el estribo. Es importante evaluar el estribo también. Este es en plano axial y este es en plano coronal. Esta es la ventana oval. Esta es la ventana oval. Algunas patologías. La patología más frecuente, la otitis media aguda. ¿Qué es esto? Comparamos, tenemos un plano coronal aquí, vemos aquí las celdas semoidales llenas de aire normalmente, el epitímpano, el mesotímpano, hipotímpano también neumatizado. Veamos qué sucede acá. Veamos la presencia de secreciones, pérdida de la neumatización de celdas mastoideas, del antromastoideo, el epitímpano, del espacio de Prusac, de todo el oído del epitímpano, todo el oído mesotímpano y todo el hipotímpano. Esta es una otitis media aguda. ¿Ya? La presencia de secreciones que ocluye celdas mastoideas, oído medio en sus 3 porciones. Pero se conserva el escudo. Como ven ustedes, el escudo se conserva. Fíjense el escudo aquí, se conserva el escudo. Cuando esto se hace crónico, va a erosionarse el escudo, va a erosionarse los huesecillos. Veamos aquí, comparemos, plano axial, derecha, izquierda. Vemos las celdas mastoideas neumatizadas, el epitímpano, el aditus adantrum, el oído medio neumatizado. ¿Qué pasó aquí? Hay presencia de secreciones en celdas mastoideas, hay una hipertrofia del hueso, hay también erosiones de unas celdas y se erosionó los huesecillos, no vemos los huesecillos aquí. Hay remodelación ósea, adelgazamiento óseo. Esta es una otitis media crónica con colesteatoma. La otitis media crónica va asociado generalmente a colesteatoma. ¿Qué es el colesteatoma? Son secreciones inflamatorias que erosionan, remodelan la pared ósea. Esta es una otitis media crónica con colesteatoma. ¿Por qué colesteatoma? Porque esto ya empezó a erosionar tejido óseo. Es un colesteatoma. Dice acá, colesteatoma versus queratosis obturans. Ambos tienen densidad de tejidos blandos. Pero los cerumen, la queratosis, no erosiona ni ensancha las paredes, mientras que el colesteatoma provoca erosión discretamente irregular de la pared. ¿Ya? Lo ensancha, erosiona el tejido óseo. En eso se diferencia un cerumen de, miren cómo, el colesteatoma aquí erosionado la pared ósea. Es una patología inflamatoria crónica en el conducto auditivo externo. Otra patología que encontramos frecuentemente es la agenesia, la atresia. El paciente no tiene conducto auditivo externo, como ven ustedes, no ha desarrollado conducto auditivo externo. Generalmente va asociado a una hipoplasia del hueso mandibular. ¿Ya? Un hueso mandibular hipoplásico, compara con otro lado, una cavidad glenoidea de la articulación temporomandibular no desarrollada, ausencia de conducto auditivo externo. ¿No? Aquí no hay conducto auditivo, comparo acá el lado derecho, normal, un conducto auditivo externo normal, y aquí agenesia el conducto auditivo externo izquierdo. La atresia de conducto auditivo externo puede ser de diferentes grados. Esto es un conducto auditivo externo normal, esto es un oído normal. Si identificamos ya celdas mastoideas, epitímpano, mesotímpano, hipotímpano, peñasco, conducto auditivo interno, cóclea por delante y vestíbulo por detrás con sus canales semicirculares. Veamos en el lado izquierdo, no se ha desarrollado conducto auditivo externo, oído medio tampoco. Esta es una atresia ósea, todo se ha formado un solo hueso. Atresia ósea del conducto auditivo externo izquierdo. En el caso B, vemos que hay una membrana
que ocluye. Sí se desarrolla el oído medio. Hay huesecillos, pero están pegados a la membrana timpánica. Hay una membrana timpánica que ocluye el conducto auditivo externo. Se llama atresia membranosa del conducto auditivo externo. Y finalmente, en el C, vamos a ver que hay un conducto auditivo externo estrecho, delgado. Incluso en el lado C, del otro lado, vemos aquí que también hay secreciones que se han retenido. Es una otitis media aguda, con una atresia, perdón, una estenosis, una estenosis del conducto auditivo externo. Hay un conducto auditivo externo desarrollado, pero hipoplásico, chiquito. Le llamamos estenosis del conducto auditivo externo de ambos lados, más una otitis media izquierda. Estos pacientes que tienen problemas de desarrollo del conducto auditivo, que sea una atresia ósea, una atresia membranosa, estos pacientes también pueden desarrollar microtia. ¿Qué es la microtia? Un pabellón auricular pequeño, hipotrófico o atrófico, comparando con el lado normal. Que van asociados la microtia con atresia del conducto auditivo externo. También la tomografía de mastoides sirve para evaluar pequeñas fracturas que pueden pasar desapercibidas. Ante un traumatismo, es necesario tomar una tomografía para ver pequeñas fracturas que incluso pueden atrapar el séptimo par que pasa por aquí y provocar daños importantes. Acá tengo un paciente que tuvo un accidente de tránsito y tiene una fractura del peñasco del lado izquierdo que atraviesa incluso hasta el cóndilo mandibular. Y finalmente, también puede haber tumores. Generalmente los tumores aquí, el más frecuente, son los tumores del conducto auditivo interno, donde van los pares craneales. ¿Ya? Aquí en este caso tenemos un schwannoma, que depende del nervio vestibular del lado izquierdo, ¿no? Es una resonancia en plano axial, en plano coronal, es un axial, miren que el tumor, en plano coronal, viene como nace desde dentro, o sea, está en el conducto auditivo interno, tiene un componente intracanalicular, o sea, dentro del canal del conducto auditivo, que es hipo e isointensa con focos hiperintensos con contraste. Presenta realce transmigración de caulina. Los schwannomas son muy vascularizados. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se escuchó? Sí, doctora. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se dejó de compartir? Sigue compartiendo. Dejó, creo. Dejó de compartir, doctora. Ya, ¿alguna pregunta? Voy a ver cuántos entraron. Hay 49. Tú bajas la... No hay nadie que... ¿Alguien participación? Nada, chat. Chat, nadie, ni siquiera ha escrito nada. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos aquí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.